Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo pues a este canal, a esta ventana curiosa, llena pues de entretenimiento, de curiosidad, como digo, de aprendizaje sobre el teatro. Yo soy Sara, profesora y directora de teatro, y en esta nueva entrega pues quiero comentaros un poquito, como vengo haciendo en anteriores tutoriales, pues hablaros un poquito de cómo es el trabajo del actor en el sentido del estudio, ¿no? Lo que tiene que estudiar en cuanto al aprendizaje, tipos de textos, autores que tienen. Hay varios tipos de teatro que podríamos clasificar, pues como por ejemplo el teatro moderno, donde podríamos encontrar autores, os estoy hablando desde luego desde el punto de vista español, castellano. Imaginaros la de autores que puede haber teatrales grandes en todos los países y que por supuesto en un conocimiento mucho más profundo y aprendizaje se tratan absolutamente todos los genios dramaturgos que haya habido pues a lo largo de la época o hasta nuestro tiempo actual, que sigue habiendo grandes escritores y dramaturgos o escritores de gran prestigio y relevancia, ¿vale? Quisiera comentaros, por hacer una pequeña reseña un poquito para que conozcamos un poquito la trayectoria, que para poder entender un buen texto y poderle, pues bueno, conocer un poco lógicamente en qué punto se desarrolla de la historia, qué se está contando, qué momento vivió o en qué se inspiró el autor para hablar sobre pues, lo que esté comentando en ese momento en su obra, tenemos que saber que el propio autor, pues lógicamente queda salpicado, impactado en el momento presente, su vida actual, bien por los recuerdos, por la época que está viviendo, por el tránsito que pueda haber pues, político, cultural, el movimiento que tenga. Y precisamente por eso nos da y nos abarca todo ese tipo de teatros que hay que conocer y autores para poder saber cómo se desarrolla pues, la obra y en qué momento. Quiero decir con esto que no es lo mismo, por ejemplo, hacer un teatro de un actor que se ponga a hacer una obra de un autor actual, con un texto que sea, por ejemplo, ahora mismo, en el 2024, y pues la manera en que lo va a contar, la manera en la que se va a comunicar y demás, no tiene nada que ver si retrocedemos siglos atrás, por ejemplo, y estamos haciendo un clásico, cojamos cualquiera, por ejemplo, el archiconocido Romeo y Julieta de Shakespeare, donde los personajes, tanto el entorno, la época, la sociedad, el peso político y demás, pues tienen una trascendencia a la hora del estudio y la interpretación que no la tendría evidentemente siglos más adelante, igual que cuando cogemos esa cronología siglos más para atrás. Por mencionaros una idea, y solamente os hablo un poquito de lo que serían los autores españoles, pero sí por definir los rangos de teatro que se tienen que estudiar, son para todos los niveles y en todas las escuelas. Lógicamente, primero los autores conocidos del propio país, más luego los internacionales, por así decirlo. Podríamos decir que el teatro abarca varios temas, varios tipos de teatro y varios tipos de autores, ¿vale? Por clasificarlos diríamos que, por ejemplo, se encuentra el teatro moderno. Y por mencionar a uno de los autores más conocidos o uno de ellos, podría ser en nuestro caso pues Jacinto Benavente, por poner un ejemplo. Luego está el teatro en verso. Bueno, ahí lo mismo, hay un mundo por descubrir, pero por mencionar un poco a uno de los autores nuestros, pues podría ser Eduardo Marquina, ¿vale? Por poner un ejemplo. Luego hay que entrar en los tipos de género, el drama, comedia, tragicomedia, ¿vale? Podemos tener en este caso pues a Fernando de Rojas, con una obra archiconocida que es La Celestina, muy, muy llevada y tratada en teatro. Entramos también en el teatro en verso, como he comentado, que pueda ser pues en este caso teatro comprometido como Francisco Villaspesa, por poner un ejemplo. El teatro de la tragicomedia, ¿no? Como bien pueda ser, pues en este caso, Carlos Arniches o uno de los autores un poco más conocidos, ¿no? Ya digo que hay muchísimos, pero por poneros comentaros alguno en concreto. Estaría el teatro intelectual que abarca pues desde Miguel de Unamuno o Azorín, o por poner un poco así en contexto, Lorca, ¿vale? Los más así, más o menos conocidos. Entraríamos en el tipo de teatro poético. Ahí encontramos lógicamente pues a Lorca también, a Miguel Ángel Hernández, por ejemplo, Rafael Alberti, es decir, porque luego el teatro hay que saber, como venimos comentando en anteriores tutoriales, diferenciar entre el teatro en prosa, el teatro en verso, el teatro en coral, es decir,
hay un montón de actores que actúan en esa obra, en esa composición, en ese montaje, o que pueden ser directamente pues, monólogos. Ahí tenemos a la gran actriz española Lola Herrera, actualmente todavía pues, en carrera, en activo, y que hizo pues esa maravillosa interpretación de 5 horas con Mario, donde simplemente es ella durante 3 o 4 horas de monólogo interno y demás, o sea, por poner un ejemplo, ¿vale? Estaría también, pues lógicamente, lo que es el teatro, bueno, llegamos a uno de los clásicos, o que también más conocidos, ¿no? Que podría ser pues el teatro del humor, donde nos encontramos a los hermanos Álvarez Quintero, a Carlos Arniches, nos encontramos a Jardier Poncela, a Miguel Miura, a Alfonso Paso, que luego su hijo continuó sus pasos, y nunca mejor dicho, por el apellido, y también fue otro gran escritor de obras teatrales cómicas, ¿vale? ¿Qué quiere decirse con esto el conocer un poquito el entorno? El teatro no es llegar y subirse a un escenario y bueno, pues ahora me pongo a interpretar. Al teatro hay que subirse con unas herramientas, con una sabiduría, con una predisposición, con un estudio, como vengo comentando, y lógicamente cuando llegamos a ese punto donde tenemos que actuar, conocer la obra, conocer el autor, conocer su situación pues personal, familiar, política, que en ese momento se vive, te da unas directrices y unas nociones de en qué punto ha podido escribir pues esa historia que a través del teatro pues quiere comunicar. No olvidemos que el teatro es bueno, pues una de las profesiones más bonitas culturalmente hablando, porque se nutre, es necesaria, digamos, para la desconexión, es un catalizador para comunicar, es un medio donde pues, se hacen reivindicaciones, se cuentan historias, eh, se pone pues, en primera persona o a través de, pues, lógicamente, si no es biográfico, pues imaginario, por así decirlo, pues una serie de situaciones donde el público cuando acude pues sale con una reflexión, ¿no? Sabe que ha visto algo, y que normalmente el teatro pues despierta eso, el interés, la motivación. No hay mayor estímulo para el actor que cuando está interpretando todo lo que haga cale en el público, tenga pues ese pozo, ¿no? Por así decirlo, y ese matiz de salir, que se siga hablando de la obra cuando ha terminado, ya sea para bien o sea para mal, porque bueno, pues para eso están, digamos, pues todo tipo de públicos, opiniones y gustos. El teatro nace y se nutre del público. Si no hubiera público, si no hubiera historias que contar, cosas que decir, cosas que reclamar, pues no habría una notoriedad, ¿no? A través del teatro viajamos simbólicamente y metafóricamente pues a situaciones, a estados, a épocas pasadas, donde vemos cómo se comportaba la sociedad. Lo hacemos también a través del cine, pero el cine, bueno, sabemos que tenemos ese reposo, donde se pueden hacer muchísimas tomas, hasta que sale la perfección. El teatro tiene la inmediatez, y con la inmediatez, en el momento que se esté contando la historia, pues no da lugar al error, no se puede decir al público me he equivocado, es decir, esto continúa. Ese es el reto del directo. Entonces, conocer un poquito pues, el proceso de estos tipos de teatro que el actor tiene que conocer, porque lo bonito de la carrera actoral es verte en montones de situaciones, pero evidentemente antes de llegar a la interpretación tienes que conocer culturalmente muchos autores, muchas obras, muchas situaciones, hacerte muchísimas preguntas. El actor es una persona que siempre está creciendo, siempre está motivado hacia el aprendizaje, nunca dejas de aprender del entorno, de la sociedad, contigo mismo. Es un viaje de introspección personal hacia adentro, es un viaje hacia lo desconocido, hacia afuera, hacia lo que nos golpea. Y conocer ese tipo de teatros que tenemos pues nos hace, incluso a la hora como público, de elegir qué temas me van a llamar más la atención, temas actuales, temas pues reivindicativos. Entramos ya en los géneros, si nos gusta el género de la comedia, la tragicomedia, la poesía, que tantos hay. Recordar una cosa importante: no hay ninguna profesión que haga reír, pensar, descolocar al público, a la persona, al individuo, como lo es el teatro. El teatro es necesario y vital culturalmente hablando, porque, como digo, es indispensable para seguir contando historias, reivindicando eh, todo tipo de problemáticas, y ver, digamos, en la inmediatez, como digo, de ese directo, de esa
impresionante interpretación entre lo que el público espera y lo que el actor va a dar, que sea directamente pues, una actuación digna y a la altura de cualquiera de los que acuden a ese espectáculo. Una vez más, como siempre, os espero en mi siguiente tutorial, espero que os guste y que me sigáis, como yo os espero ahí cada día en esta ventana de conocimiento. Un saludo. Hasta pronto.